Saludos de nuevo, renacuajitos mágicos. Están escuchando Aullidos de la Quimera, en esta segunda parte del video sobre cómo empezar a practicar magia y ocultismo. En la primera parte hablé sobre el trabajo fundacional para una práctica espiritual cotidiana, vainilla y segura. Ahora toca hablar del trabajo que yo consideraría adecuado para un principiante, alguien que activamente busca la iniciación mágica dentro de una corriente, alguien interesado en su desarrollo espiritual, haciendo la distinción entre neófito, que sería el estadio larvario de las primeras semanas o meses de estudio y práctica, a principiante, como los primeros años de práctica. Que bueno, aún así cualquier tiempo es una mera aproximación, ya que alguien con dedicación y disciplina puede pasar rápidamente por las primeras fases del desarrollo de un practicante. Asimismo, como había dicho en el video anterior, es cuestión particular de cada practicante empezar por una cosa o por otra, según sus intereses y capacidades. Por lo mismo, tampoco se sientan desanimados si les toma años llegar a la competencia en ciertas técnicas particulares, siempre y cuando se demuestren a sí mismos su constancia. Algo importante que para este punto ya deberían tener en cuenta es cuál es su deseo, por qué están haciendo esto, qué es lo que buscan y bajo qué ambición, ya que el refinamiento del deseo es una de las marcas fundamentales del gran trabajo. Muy bien, ahora directo a la carne del video. Será un poco abrumador y va a durar un buen rato, casi un maldito podcast, pero oye, es un tema largo que no quisiera dejar a medias. Entonces, si piensan seguir este video como dirección de alguna forma, les recomiendo que se enfoquen en un par de técnicas a la vez hasta que puedan hacerlas consistentemente. Luego priorizan otras y así hasta que puedan hacer todo o tener pues cierta competencia en todo de lo que voy a hablar aquí. Además, tengan en cuenta que estas habilidades no reemplazan o excluyen el trabajo básico, que es la meditación y todo lo que he dicho en la primera parte del video. Además, esta lista que haré no es lo único ahí afuera para practicar, de ninguna manera. Es solamente mi selección que personalmente y según mi experiencia he encontrado útil para alguien de este nivel, o en este punto de desarrollo. Lo primero que un principiante debería de hacer es establecer su templo personal, así como empezar a juntar los implementos mágicos más clásicos. En muchos casos será difícil poder disponer de una habitación completa como su templo personal, como lo dispone la tradición, así que lo más sencillo y práctico es que usen su habitación propia. Y contrario a lo que algunos dirían, yo personalmente apoyo el hecho de que dormir entre los remanentes energéticos de sus conjuraciones es incluso benéfico, mientras se mantenga la higiene espiritual adecuada, claro. Para establecer un templo en forma, la habitación o sitio en cuestión se suele purificar ritualmente y luego consagrar el cuarto con alguna energía adecuada para ustedes y para su trabajo. Un ejemplo práctico de esto sería purificar una habitación, las paredes, piso y techo, con agua y sal bendecidas. Y luego usar energías lunares o la energía de la oscuridad para reformar las paredes y establecer los límites del templo. Básicamente esto es encantar una habitación para hacerla más propicia para el trabajo oculto, así como para proveer protección y ocultamiento durante rituales. Es un proceso muy básico que podrá ir evolucionando con el tiempo. Siempre podrán seguir empoderando su templo propio. Además, reconocer su cuerpo, su carne y sangre como templo de carne también es pues válido. Lo mismo se hace referente con los demás implementos, empezando por el altar, que puede ser una mesa, una tabla o algo así, pues igual consagrada, y luego los implementos simbólicos de cada elemento, es decir, la daga o atame, el cáliz, el pentáculo y el cetro o varita, representando los 5 elementos. Aparte, hay un par más de implementos importantes, como lo son el incensario, bueno, como se diga, el cuenco de ofrendas y un cuchillo o instrumento punzocortante para esas jugosas ofrendas de sangre. El atame no se usa ni para cortarse ni para dar ofrendas de sangre. Se usa un cuchillo o lanceta aparte según su preferencia, que aún así sí debe de estar consagrado
pueden consagrarlo como cuchillo sacrificial o algo parecido así. Si bien conseguir y consagrar todas estas herramientas llega a ser muy útil, bien pueden empezar a hacer casi cualquier cosa sin ellos. Estas herramientas son importantes, mas no esenciales para varias operaciones, especialmente a este nivel, y sobre todo si están llevando un acercamiento ritual basado más en la vocalización mágica. Así que si se les dificulta conseguir una cosa u otra por el precio o la disponibilidad, no desesperen y sigan con lo siguiente. O busquen una forma de reemplazarlo dentro de lo razonable, claro. Lo fancy no importa aquí. Vale 1000 veces más que un instrumento tenga buena resonancia con ustedes a que sí es caro y con piedras preciosas. Es un instrumento y por tanto es una extensión simbólica de sí mismos. También cabe destacar que si su habitación propia no es opción para hacer rituales por una razón u otra, la segunda mejor opción es irse al monte. Realmente cualquier lugar en el que puedan ostentar privacidad y tranquilidad será propicio para un ritual. Sean imaginativos y busquen alternativas a sus alrededores. Lo ideal sería que tuvieran un solo lugar para hacer todas sus cosas, de manera que la energía de sus continuos rituales se concentrara en un punto focal, que será su templo. Pero, pues, si de plano viven en una maldita cárcel o algo así, y no puedan ir a ningún lugar o tener un momento de paz, siempre tienen su espacio interior. Pueden construir un templo mental o astral dentro de sí mismos, o en algún punto del astral, y de ahí realizar todas sus operaciones sin limitantes físicos. Aunque esto obviamente requiere más esfuerzo y habilidad, pero por supuesto que es posible y funcional. Por supuesto, tampoco se metan en propiedad privada y hagan que los arresten. Si eso pasa, yo me deslindo de su insensatez. Tampoco hagan que los maten o rapten si entran al bosque solos, aunque los chances están de que ustedes sean quienes espanten en el bosque por hacer rituales raros y cosas raras en el bosque. En fin. De todas formas, estas técnicas que mencionaré a continuación se pueden hablar por horas y hacer libros y no sería suficiente para cada una. Todas y cada una de las habilidades de las que hablaré son relativamente fáciles de hacer, pero difíciles de dominar y uno puede estar desarrollando una sola de estas habilidades durante toda su vida y nunca terminar de perfeccionarla. Aquí la práctica constante es la clave para llegar a la competencia. Tampoco les diré aquí específicamente qué hacer paso a paso porque deben leer y experimentar por ustedes mismos. Y porque sería este video estúpidamente largo. Entonces, solamente les mencionaré brevemente por ahora. Si hay alguna técnica específica de la que quieren que hable más a fondo, pueden poner su comentario. Entonces, como principiante, debes de estar invocando. Si lo tenían, tiren a la basura el concepto de que las invocaciones son operaciones avanzadas. Es sumamente sencillo invocar y algo prácticamente necesario si quieren avanzar a buen ritmo. ¿Invocar qué? Invocar demonios o ángeles, por supuesto. Aquí hablamos de puras cosas sataniconas, así que de aquí en adelante me enfocaré en infernales. Pero de todo esto aplica casi igual a lo celestial. Si aquí recomiendo a los 72 espíritus del Lemegeton para invocar demonios, podría recomendar los 72 ángeles del Semhamfarash para invocar ángeles. Si les da miedito llamar a un espíritu en particular, entonces empiecen invocando una deidad patronal. Para este caso recomendaría a Satanás, a Lucifer o a Hecate. Existen varias propuestas jerárquicas para demonios patronales, en la cual la de Jake Stratton Kent es de interés particular para la larvita que empiece con invocaciones goésicas. Esto sería viendo a Lucifer, Belzebub y Astaroth como espíritus regentes de los demás. Satanás es una opción segura también y la más general en cualquier caso o circunstancia para una bruja negra. Igualmente Hecate, pero ese es otro tema. En cualquier caso, si hay alguna entidad en específico que les llame la atención o por la que se sientan particularmente atraídas, los chances están en que esa entidad ya tenga interés en ustedes y solamente está esperando a que ustedes mismos den el paso y le llamen. Algo similar a lo anterior se podría decir sobre las evocaciones. Al principio se puede dificultar un poco el discernir las diferencias prácticas entre una invocación y una evocación, además de la diferencia semántica obvia entre ambos términos. Sin embargo, mi consejo práctico sería que practiquen ambas, degusten ambas y analicen las diferencias entre una y otra.
según sus experiencias, así como las diferencias en los efectos sobre ustedes mismos y sobre su entorno al hacer ambas operaciones por separado. Con las evocaciones pasa algo curioso. Uno pensaría que una invocación debería ser más intensa debido a que el espíritu que conjuras está literalmente dentro de ti, en oposición a que durante la evocación se conjure afuera. Pero suele ser el caso de que ocurra lo contrario. Las evocaciones suelen ser una experiencia más caótica y encarnizada que una invocación. Esto ocurre a menudo hasta que uno aprende a entrar en el estado de posesión a través de invocación, algo que no recomendaría mucho para un principiante, al menos no hasta que se tenga una buena idea de con quién se está trabajando y qué efectos puede conllevar todo esto. Pero bueno, ninguna de ambas operaciones debe de tomarse nunca a la ligera, sin importar cuánta experiencia se tenga, más nunca acobardarse de ellas en ningún momento. Se debe respetar el trabajo y el espíritu o energía que se esté conjurando y ser bien constantes, de preferencia. Las evocaciones tienen mala fama debido a las evocaciones salomónicas tradicionales, donde se emplean métodos subversivos contra los espíritus llamados, de forma que actúen compulsivamente a la voluntad del conjurador. Este tipo de operación, la cual también puede emplearse contra ángeles o elementales o cualquier espíritu realmente, con el debido método, claro, no es de ninguna manera apta para un principiante, en absoluto. Por lo que cuando hablo de evocación me refiero a una forma completamente despojada de estos métodos compulsivos, siempre acercándose a los espíritus como si de una invitación se tratara, en la misma perspectiva que se tendría durante una invocación. Sí hay lugar para la magia compulsiva, es decir, usando estos métodos, pues, feos, pero no es aquí, no es aquí en un video sobre operaciones para principiantes. Entonces, sí, esta es mi concepción sobre la evocación, de que es irrespetuosa para los espíritus y así, porque solamente se piensa que una evocación siempre se usa de esta forma de encadenamiento, pero no, se puede evocar aún sin hacer estos métodos. Y es a lo que yo me estoy refiriendo cada vez que hablo de evocación. Solamente como un consejo rápido para diferenciar de entre una invocación a una evocación, es simplemente el posicionamiento del triángulo del arte. Bueno, si es que están usando este tipo de geometría ritual, en el cual, como ya dije, no debe de verse como un constrictor de la energía, sino como un punto de apoyo para su manifestación. Si el triángulo está dentro del círculo, y por ende ustedes dentro de él, pueden invocar. Si sacan el triángulo fuera del círculo, pueden evocar. Así de simple, además de algunas aseveraciones específicas durante el conjuramiento que indique la intención de evocar o de invocar. Y justamente ahora que toco el tema del círculo, aprender a castear uno es una habilidad bien útil. Pueden hacerlo siempre que mediten y definitivamente deberían hacerlo siempre que ritualicen. No porque necesiten protección como tal, que sí la necesiten, sino más bien el círculo tiene la función de abrir el templo y abrir ustedes mismos para el trabajo mágico. Es más un potenciador o enfocador de la voluntad que una protección. El hecho de que se enfoque su energía a través de esto y su intención les brinda algo de protección en sí mismo. Pero ese no debe de ser el motivo por el cual formen un círculo, a menos de que estén ritualizando en algún lugar inseguro, espiritualmente hablando, como una casa abandonada o un hospital o cosas así. La protección y limpieza energética de su templo debe de estar dada por un hecho antes de cualquier operación. El círculo tampoco les será de protección contra lo que sea que estén conjurando, generalmente. Aunque en ocasiones sí llega a ser importante castear un círculo para asimilar correctamente las energías que están siendo conjuradas. Entonces, bueno, al menos de que en serio quieran conjurar cosas para las cuales no están preparados y sean probablemente peligrosas, un buen círculo es lo único que los mantendría de la destrucción segura. Pero, joder, si apenas vas empezando, conoce tus límites y no te abalances a una muerte estúpida. Si la necesidad te apremia, entonces empoderar el círculo con una o varias deidades con las que tengas favor
servirá como una defensa razonable. En conjunto con las dos habilidades antes mencionadas, está también la canalización. Esencialmente esto significa la capacidad de registrar información proveniente directamente de espíritus, lo cual puede llegar a ser más complejo de lo que uno podría aparentarse. Se puede canalizar todo tipo de información, pero lo más normal es que se canalicen mensajes o instrucciones en verso o prosa, palabras de poder, cánticos mágicos y también sigilos de toda clase. Como he dicho varias veces antes, hablar con espíritus es vital, y el registro de la información que estos pueden conferir llega a ser de lo más valioso que un practicante puede obtener. A través de la canalización espiritual se pueden obtener rituales, hechizos, nombres y lugares de una potencia sin precedentes, por lo que taclear los numerosos problemas que este arte implica es uno de los menesteres más productivos. De las principales problemáticas que el principiante se tendrá que enfrentar durante esta práctica será, en primer lugar, tener una comunicación espiritual lo suficientemente clara como para poder discernir mensajes complejos, y a menudo en lenguajes diferentes del propio. La mayoría de espíritus complejos podrán hablar en el lenguaje del practicante, sea cual sea, pero al canalizar llegan a ver conjuros y nombres en lenguas específicas, lo que es importante para su potencia mágica, en esos casos. Incluso pueden llegar a ser lenguajes propios de alguna clase de espíritu, como la lengua infernal. En segundo lugar, será poder pasar de las barreras personales intrínsecas de la sombra y el subconsciente que corrompen o distorsionan la canalización y la comunicación espiritual en general. El muy llamado ego suele interferir negativamente en este tipo de trabajo. Universalmente, entre más limpia y pura sea tu energía, podrás tener un mejor contacto y mejor canalización espiritual. El ego, el miedo, las preocupaciones y expectativas suelen jugar en contra de esto, enmudeciendo y encochinando la energía propia, y por consecuente la calidad de la canalización. En tercer lugar está el tema de la memoria mágica. Muchas veces los rituales llegan a tomar este tinte onírico, por lo que mucha de la información que presenciaste, si no la registras poco después, la olvidarás como se olvidan los sueños al despertar. Esto es normal y el efecto se ve amplificado entre más diferencia energética haya entre tú y lo que estés conjurando. Otro problema que no suele ser tan común pero definitivamente pasa y suele terminar muy mal es el problema de canalizar espíritus impostores. Si de nuevo no se tiene una buena higiene energética y ni se toman las preparaciones adecuadas para purificarse a uno mismo y a su templo, o si se tiene un acercamiento incorrecto a las entidades que intentas llamar, puedes caer víctima de un espíritu impostor que solo buscará llevarte a la peor situación posible para hacerte todo lo que quiera, y de una muy mala manera. También, aparte de poder llamar y canalizar a entidades espirituales dadas, uno también debería de poder lograr la manifestación de ciertas energías más abstractas, por así decirlo, que un espíritu como tal. ¿Cómo serían las energías planetarias puras, o la energía de las estrellas fijas, o la energía de los elementos, por ejemplo? Esto se puede lograr adaptando ritos de invocación y evocación. Sin embargo, existen ritos de conjuración más específicos para una u otra energía de este tipo, lo que permite emplear un tipo de magia algo distinta a la que se usaría durante la comunión con espíritus. Estas fuentes energéticas o corrientes energéticas, si bien sí pueden manifestarse en un avatar consciente y parlante, y de alguna forma podríamos decir que estas están vivas, estas energías en esencia no son seres con una conciencia independiente, como lo somos nosotros o lo son los espíritus. Aunque no por ello habría que tratarles de formas con menos respeto, claro. Suele ser el caso que para encontrar ritos específicos de conjuración, como los que acabo de mencionar, encuentren este tipo de métodos o procedimientos a través de la mitología o en el lore de culturas antiguas. Suele ser el caso. Si bien es medio obvio, el destierro es algo que probablemente les venga útil, y por probablemente me refiero a que es vitalmente útil, tanto como para poder mantener la higiene de sí mismos como de su templo y de sus alrededores.
así como un plan de contingencia ante situaciones que atenten contra su integridad física y espiritual. ¿Tienen problemas de parásitos o impostores? Un buen destierro podría salvarles más que un par de días de sentirse mal o de no lograr sus operaciones adecuadamente. Este es un tema extenso del cual hablaré a fondo en otro momento. Más como consejo inicial, hagan destierros que sean congruentes con las energías de su corriente y su tradición. Aunque tampoco tengan esa quisquillez de hacer destierros y limpias diario. O sea, no es necesario realmente. Yo suelo hacerlos como una vez al mes, dos, algo así. O sea, tampoco es que tengan que hacer diario, ¿no? Todas las operaciones mencionadas hasta ahora sirven para atraer la manifestación espiritual hacia ustedes. Pero también existe la forma de que ustedes mismos vayan hacia la entidad, directo a sus dominios astrales. Esto será a través de la proyección de la conciencia y métodos relativos a ello. Lo más sonado para esto es la proyección astral. Sin embargo, una proyección astral completa es algo más bien complejo de lograr y algo que no realmente diría que es para principiantes. Lo que sí se puede hacer es aún así hacer una proyección energética basada en la visión remota y la clarividencia. Esto es una versión más diluida de la proyección astral, pero sirve para hacer lo mismo, al menos en una forma básica. Podrás explorar otros planos existenciales a través de esto y es un punto de inicio para empezar a entrenar la proyección astral. Existen varios riesgos al hacer este tipo de trabajo, así que si no son los más astutos de la camada, no salgan de casa sin un guía espiritual de confianza. Sea un familiar o su patrono, matrona o algún guía espiritual que se preste a esto. No es fácil explicar cómo hacer esto, pero esencialmente se empieza visualizando a detalle la habitación en la que estén mientras están en trance profundo. Al mismo tiempo sintonizan su cuerpo energético, lo solidifican y pues entonces se salen de su cuerpo como si se tratara de un cascarón o si mudaran de piel, efectivamente proyectando parte del cuerpo energético fuera. Su vista se centrará en dicha forma y podrán navegar por planos energéticos y astrales a través de esta proyección energética. Durante una proyección astral, durante una proyección de esta forma, los sentidos se ven significativamente adormecidos, por lo que no podrán tener una experiencia completa, en un ámbito sensorial al menos, pero sirve para todo lo que quieran hacer. Y con la suficiente práctica, estas proyecciones serán tan vívidas como un sueño lúcido. Aquí el ego también puede jugarles chueco en las cosas que vean del otro lado, así que deben de estar bien alertas sobre ustedes mismos en todo momento si hacen esto, y hacerlo lo más conscientes y sobrios posible, de preferencia. Pero si tienen razones para pensar que lo están haciendo bien, entonces confíen en que su experiencia será real, así como lo que pase en ese estado, con las debidas consideraciones. Como últimos puntos diré que en este momento de su desarrollo podrán empezar a realizar brujería, es decir, lanzar hechizos a través de ritos específicos, sean folclóricos, ceremoniales, canalizados o de su cosecha. Un punto importante para la efectividad de su brujería es su propio nivel de desarrollo espiritual, así como la práctica constante de sus hechizos. No se desanimen si sus primeros hechizos no surten efecto o el efecto deseado. Este es un arte y por tanto requiere de dedicación y mucho ensayo y error. Si se equivocan, aprendan de ello. Este arte llega a ser un poco regañón y peligroso, pero totalmente vale la pena. Obviamente, aquí la experimentación es la mejor forma de avanzar y llegar a fórmulas y métodos potentes, dado que logren no matarse en el proceso. Otro asunto que debería empezar a pasar si hacen bien su alquimia será la transmutación de chakras. De los principales síntomas que notarán en trabajos de autotransformación, alquimia, serán directamente sobre su cuerpo energético. En primer lugar, se deberá tener al menos los chakras principales abiertos y las transformaciones variarán de persona en persona, generalmente empezando por fortalecer y conectar chakras entre sí, formando redes más cohesivas. Los cambios de color también suelen ser comunes, y después los chakras podrán cambiar de forma, ubicación o se fusionarán
fusionarán unos con otros. Uno de los objetivos más importantes de este trabajo es la disolución de todos los chakras en un único centro energético. Esto hará que su energía propia sea más accesible y su uso más eficiente debido a un mejor flujo, además de hacerlos menos vulnerables a ataques de naturaleza astral o energética. Esta disolución es un primer paso en cuanto a desarrollar habilidades espirituales más imponentes, de manera que el desarrollo y transformación del cuerpo energético no ha terminado en absoluto una vez llegado a este hito. Al contrario, podríamos decir que apenas empieza verdaderamente. Sin duda, la disolución de los chakras no es algo que pase de la noche a la mañana. Lleva mucho tiempo y esfuerzo lograrlo, pero una vez llegado a ese punto es muy significativo el cambio. Logrando cierta competencia en todas las habilidades de las que acabo de hablar un poco, lo más probable es que empiecen a haber ciertos caminos nuevos a abrirse o ciertas avenidas específicas que se verán prometedoras para seguir canalizando su desarrollo, casi como un efecto secundario de las operaciones que ya estén haciendo. Por ejemplo, puede pasar que después de hacer una serie de invocaciones a cierto espíritu, llegan a tener algún sueño súbito donde vean a dicho espíritu y éste les convenga información importante, sea sobre ustedes mismos o sobre la dirección o corriente a la cual deben de llevar su práctica. Puede que igualmente lleguen a tener sueños iniciatorios, como sería la mítica ida al Sabbat, el Sabbat de las brujas, u otros eventos importantes. Pueden empezar también a ocurrir una serie de presagios y señales en el mundo a su alrededor que les indiquen hacer acciones o ritos específicos, que suelen ser importantes. Así, poco a poco, después de llegar a ciertos hitos de desarrollo alquímico, puertas y caminos se abren por sí mismos, o al menos aparece la oportunidad de abrirlos. Que esto es algo importante también, aprender a identificar estos augurios y estas oportunidades en su momento y tomarlas con brío. Específicamente habrá momentos cuando los mismos espíritus te recomiendan hacia la iniciación o hacia cierto trabajo, y lo mejor es tomar ese tipo de ocasiones, ya que suelen ser eventos muy potentes. Y si los mismos espíritus te indican a hacerlo, es porque ellos saben que puedes hacerlo. Difícilmente un espíritu guía te pedirá algo que él sabe que no podrás lograr por una cosa o por otra. Así que lo mejor que puedes hacer es, para honrar esa confianza que te tienen, es al menos intentarlo. Hay que tener confianza en los guías propios y sus directrices. Por algo son guías, ¿no? De esta manera, algo muy probable, y digo probable porque cada camino es y será diferente, pero supongo que puede hacer ciertas aproximaciones. Algo probable es que conforme este tipo de cosas se vayan desenvolviendo, una de las piezas de información más importantes que se vayan obteniendo o se pueden obtener será la información sobre el alma propia. Es decir, la naturaleza de la esencia del alma, si es infernal, angelical o hay muchas cosas allá afuera, muchas cosas. El nombre verdadero, que es el nombre del alma, el nombre del yo superior, que son cosas distintas, el alma, el yo superior es parte del alma, pero el alma, sí. El nombre de la esencia bestial, nombre del ángel guardián, de los padres espirituales, así como el glifo o el sigilo del alma, las conexiones con los ancestros y recuentos de vidas pasadas, por decir algunas. La verdad es que la información del alma es mucha y muy importante. Todo este tipo de información es de lo más importante para un practicante, por obvias razones. Con esta información uno puede empezar a construirse y desarrollarse en base a lo que uno realmente es y realmente busca, más allá de una encarnación mortal, encarnando así tu papel como ser inmortal, lo que eres realmente y quién eres realmente. Saber la voluntad verdadera es saber el porqué de tu encarnación actual, prácticamente con lo cual podrás actuar para encaminarte hacia la obtención de dicha voluntad o la obtención de tu deseo a través de la realización del gran trabajo. Y bueno, llegado a ese punto en que sabes este tipo de cosas y tienes los métodos para actuar sobre ellas y te alineas con la voluntad de tu alma, así como tener los medios de realizarla, o al menos ir en camino para ello,
podría decirse que estás pasando un poco más allá de lo que podría llamarse un principiante, ya que una vez que empiezas a usar el poder de tu propia alma, todas tus operaciones tendrán un boom, casi enloquecedor en muchos casos, literalmente enloquecedor. Por lo que a este punto se hace una necesidad el trabajo de sombra. De hecho, desde antes, pero si no has hecho trabajo de sombras y llegas a este punto, se pondrá interesante la cosa, en un mal sentido, claro. Bueno, al menos si no se quiere terminar en un asilo, prisión o tumba prematura. Llegado a este punto, las cosas empiezan a poner interesantes y empieza el verdadero trabajo de una bruja u ocultista. Trabajo de chakras, comunión con espíritus, trabajo de sombra y alquimia iniciatoria. Esto, diría yo, son el trabajo que un principiante debería de hacer. Además de la práctica de hechizos y cosillas así, que siempre llegan a ayudar a taclear problemas de la vida y en el desarrollo espiritual. Así, realizando el trabajo fundacional y luego aumentando encima de ello este tipo de trabajos, se podrá tener un desarrollo espiritual significativo y el camino hacia algo más allá empezará a vislumbrarse. El camino de la brujería es uno largo, más largo de lo que cualquier vida mortal pudiera estirarse. Y sin embargo, para aquellos con fe verdadera, es el emprendimiento más importante y más difícil que alguien llegará a hacer, así como el más noble, algo que sin duda hace mucha falta en nuestros días actuales. Dicho todo esto, me despido por el momento, Efrem Watili para Aullidos de la Quimera. Tengan suerte y empeño en su trabajo y una excelente noche.